desinfannato. Muy buenas noches, bienvenidos a Desafinados, quien les habla Carlos Sánchez Viamonte. Hoy nos encuentra Leandro Aboretti con nosotros, pero tenemos dos invitados, en realidad un invitado porque el segundo es panelista de este programa. El invitado es el diputado Leopoldo Moró, el panelista es Darío Pignotti, Moró en Capital, Pignotti desde Brasilia. El tema del cual vamos a dialogar no solo hace a la historia del Cono Sur, sino hace al presente. En el comienzo del gobierno de Alfonsín, en un ámbito latinoamericano marcado por una deuda externa y un incremento de políticas proteccionistas en el comercio internacional, con la imposibilidad de contraer créditos en el exterior y un progresivo deterioro en los términos de intercambio comercial, se firma la Declaración de Iguazú, que implicó un aspecto clave, la creación de una comisión mixta de alto nivel para la integración entre Argentina y Brasil. Vamos primero a presentar al columnista de la casa, Darío Pignotti. Muy buenas noches, Darío, ¿estás escuchando? Buenas noches, Carlos, un abrazo. Hoy menos desafinado porque tenemos un convidado especial. Sí, muy especial y una persona a la cual respeto, te diría que admiro mucho. Buenas noches, diputado Leopoldo Moró, ¿usted está escuchando también bien? Sí, perfectamente, tanto a usted como a mí. A ver si me suben un poco el retorno. ¿Usted me escucha? Sí, ahí lo escucho muy bien. No sé que lo escucho bien a usted, tanto como a Pignotti. Me alegro mucho. No sé si escuchó la introducción que hice recién y si la considera correcta. Sí, creo que fue un momento decisivo en este proceso latinoamericano que tuvo a mediados de los 80 un signo distintivo que fue la paulatina recuperación de los procesos democráticos en América Latina, procesos democráticos que solo podían desarrollarse y consolidarse precisamente con la integración regional y la recuperación de la paz en el continente, que había estado puesta en riesgo, como ocurrió por ejemplo en el caso del conflicto que casi nos lleva a una guerra con Chile, ¿no? Exacto, porque entre otras cosas la relación de Sarney y Alfonsín tuvo como consecuencia que ya no sea una hipótesis bélica la relación entre Argentina, Brasil, Chile. El Darío Pignotti tiene sobre estos temas varias preguntas que le interesan no solo por el punto de vista histórico, sino porque muchos aspectos no han sido muy profundizados. Usted estuvo en el lugar justo en ese momento y hoy día vemos además que hay un ataque, si se quiere, a todo lo que implique una unión de países latinoamericanos. Darío, la palabra. Buenas noches, Carloncho. Muchas gracias, diputado Moró, por atender a Carloncho y a quien le habla, que en realidad soy un convidado de piedra, porque el programa es conducido por mí. La primera pregunta que tal vez serviría para colocarnos en tema es cuán difícil fue hacer que Brasil y Argentina fueran juntos hacia esa transición democrática que aventara el riesgo de golpe de Estado, porque, como usted recuerda muy bien, el gobierno de Sarney no era un gobierno absolutamente legítimo, porque había sido electo por un colegio electoral y porque, en el caso brasileño, la tutela militar era muy marcada, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, en primer lugar, hay que señalar que Brasil tuvo en
larga, más extensa en el tiempo del Cono Sur latinoamericano. Si mal no recuerdo, empezó en 1964. En segundo lugar, otro signo distintivo fue que, a diferencia de Argentina, que tuvo una transición democrática no pactada, por eso mismo la democracia en Argentina se apoyó en los conceptos de memoria, verdad y justicia, los juicios a la justa, la creación de la CONADEP. No ocurrió lo mismo en Brasil, y tampoco tuvo en su origen el mandato de Sarney, como usted lo acaba de señalar, la misma naturaleza que el mandato de Alfonsín. Pero más allá de esas diferencias, lo que quedaba muy claro, reitero el concepto que abordamos al principio de la charla, es que no había ninguna posibilidad de estabilidad democrática en la región si no se extendía el proceso democrático a todos los países y además no se aseguraba la paz. La Argentina le tocó iniciar esta etapa en el 83, pero éramos casi una isla democrática, porque además de la dictadura en Brasil, teníamos, ustedes lo recordarán, dictadura en Uruguay, lo teníamos a Pinochet en Chile, lo teníamos a Stroessner en Paraguay, en fin, el panorama del continente y de nuestros vecinos particularmente era de una enorme complejidad. Alfonsín tuvo de entrada muy en claro de que no podíamos ser una isla democrática que se sostuviera sobre su propia fortaleza, y por eso desarrolló estas políticas. Efectivamente, como ustedes dijeron, buscó la paz con Chile y a la vez desarmó la hipótesis de conflicto. En su condición de comandante en jefe del ejército, o mejor dicho, perdón, de las Fuerzas Armadas, dio por enterrada la hipótesis de conflicto con Brasil, que había sido la principal hipótesis durante décadas de las Fuerzas Armadas. Y ahí se inicia un proceso de acercamiento donde las figuras de Alfonsín y Sarney tuvieron un papel decisivo, que poco a poco va dando sus frutos en un contexto más amplio, porque también hubo que intervenir en conflictos aún más lejanos desde el punto de vista geográfico, como fue el intento de invasión norteamericana a Nicaragua, que fue un momento muy delicado para América Latina, porque si eso se hubiera materializado, se hubiera reinstalado en el continente, la doctrina de la seguridad nacional, un conflicto, ustedes lo recordarán, armado en Nicaragua, originado en la invasión de los contras, que estaban financiados por el gobierno de Reagan, hubiera desatado en la región, o sea en Centroamérica, un segundo Vietnam, porque en ese momento además estaban al rojo vivo las guerras civiles en Salvador y Guatemala, ¿no? Diputado, te pido un minuto, Carloncho, para abundar en esta pregunta. Si bien el tema de contadora seguramente lo trataremos a lo largo de esta conversación, me interesaba en particular insistir en la pregunta inicial, porque imagino que usted, como alguien muy cercano al presidente Alfonsín, habrá tenido información o acaso participado, en fin, conocido muy de cerca cómo fue la construcción de esa confianza política con el presidente Sarney y cómo se logró convencer o persuadir a los militares brasileños de que aceptaran la desnuclearización de la relación con Argentina. Mire, yo les debo decir con toda franqueza, yo estuve mucho más vinculado tanto al proceso de Chile como al proceso de Contador, incluso me tocó viajar a Estados Unidos y a Cuba, en este caso para hablar con Fidel Castro de esta cuestión, que al proceso de Brasil en particular. Yo creo que lo que ocurrió es que se dio una paradoja. Por un lado, el retroceso evidente que tuvo en Argentina desde el punto de vista de su gravitación las Fuerzas Armadas, por esta circunstancia que le acabo de apuntar. Tuvieron que atravesar un proceso de juzgamiento y de condena social que fue muy marcado. Entonces, en el caso argentino fue muy fácil modificar esta hipótesis de conflicto. En el caso de Brasil me parece que esa decisión surgió más que nada de las propias Fuerzas Armadas, a diferencia de Argentina, que la impuso el gobierno civil o el gobierno democrático recién reinstaurado.
¿Por qué? Porque ha habido siempre alguna diferencia sustantiva en este sentido. Las Fuerzas Armadas de Brasil, más allá de haber tenido un comportamiento dictatorial y autoritario, y por supuesto condenable, siempre tuvieron más apego a las teorías del desarrollo, del desarrollismo, del desarrollo de sus propias industrias, de mayor preocupación por custodiar las riquezas naturales de Brasil, de mayor vocación de potencia, y me parece que en ese sentido esa historia facilitó mucho la posibilidad de ir avanzando en ese proceso de integración. Precisamente en una etapa donde las Fuerzas Armadas de Brasil habían empezado a retirarse paulatinamente, porque a diferencia de Argentina, que fueron casi expulsadas del gobierno, en Brasil eso no ocurrió. En Brasil hubo más bien un retiro voluntario de las Fuerzas Armadas en torno a, bueno, una etapa democrática que era reclamada, pero que no tenía la misma característica en cuanto al reclamo que tuvo en la Argentina. Ahora, en ese sentido, doctor Moró, no, uno podría pensar... Escúchame, pero se me fue, a ver, fue el audio. ¿Ahí escucha bien? Si levantan un poco el retorno, mejor. A ver, ¿ahora? Ahora un poco mejor. Bien, no, le decía que en ese sentido uno podría pensar que las Fuerzas Armadas brasileras, viendo que en la Argentina se iba a juzgar, y así se hizo, a los integrantes de las juntas militares y a todos los genocidas por juicios de lesa humanidad, que no quisieran tener un acercamiento político con Argentina. No, yo lo que creo, a ver, yo creo es que lo que ocurrió en toda la región es que el cambio que se había dado a nivel geopolítico en la política de Estados Unidos, que empezó fundamentalmente con la administración Carter, en el sentido de apropiarse de la defensa de los derechos humanos, de las libertades públicas, siempre mirando con un ojo a la Guerra Fría y a la necesidad de recuperar cierto liderazgo moral que Estados Unidos había perdido absolutamente en años anteriores, precisamente porque con la doctrina de la seguridad nacional fue el que apuntaló las dictaduras más sangrientas del continente. Jugaron también un papel sobre las Fuerzas Armadas de la región y influyeron, de acuerdo a la realidad de cada país, reitero, para ese giro hacia posiciones más democráticas y por lo tanto más integradoras. Pero también la inteligencia de los procesos democráticos que se fueron habiendo fue la que jugó un papel decisivo. La Argentina, en ese sentido, yo creo que a través de una mirada estratégica y de una enorme capacidad anticipatoria de Alfonsín, ayudó mucho en el caso chileno, ayudó mucho en el caso de Uruguay. Nosotros lo teníamos en Argentina exilado al principal líder de la oposición en Uruguay a la dictadura, Walter Aldunate Ferreira. Lo protegimos, lo acompañamos en su retorno al Uruguay, fomentamos muchísimo la democratización en Paraguay. Creo que se combinaron los dos factores, ¿no? Tanto el cambio de la mirada geopolítica de Estados Unidos y la necesidad de liberarse de la condena internacional que significó para ellos apuntalar las dictaduras militares, como el hecho de que también desde este lugar de Argentina se trabajó con mucha inteligencia. Darío. Sí, estaba escuchando atentamente, pero no me quería superponer. Diputado, usted hizo al pasar un comentario muy prometedor de su viaje a Cuba para encontrarse con Fidel Castro, que ayer hubiera cumplido 92 años de edad. ¿Cómo fue su presencia allí en La Habana? ¿Llegó a hablar con el comandante? ¿Y qué resultado trajo aquella visita, no? Bueno, se lo voy a tratar de sintetizar porque fue una historia media larga y extraña. Yo en realidad había viajado a un encuentro de la OIT en Canadá. Esto fue en el año 86.
Estando en Canadá, recibo una llamada del presidente Alfonsín que me pide que me corra hasta Washington porque el Congreso norteamericano estaba por votar una partida de respaldo al ejército de los Contras que ya estaba desplegado en la frontera entre Honduras y Nicaragua con la intención de invadir Nicaragua para derrocar el régimen sandinista. Bueno, allí fui a Estados Unidos primero, junto con otro senador de mi partido, el senador Blasesco, hoy fallecido. Tuvimos entrevistas en el Departamento de Estado con la Secretaria de Seguridad Nacional de Reagan. Nos entrevistamos con el responsable de el DEX, el latinoamericano del Pentágono, un coronel Brown. Bueno, por supuesto también con legisladores de Estados Unidos, siempre en la línea de persuadirlos de impedir esta invasión, por lo que acabo de apuntar, porque hubiera significado incendiar todo Centroamérica en ese momento. Y eso hubiera volteado las incipientes democracias latinoamericanas, porque hubiera reinstalado otra vez la doctrina de la seguridad nacional. Y estando en Estados Unidos, me traslado a México y ahí el embajador argentino, que era el doctor Facundo Suárez, que tenía una relación de amistad con Fidel Castro, recibe instrucciones del presidente Alfonsín para que me arme una entrevista. Y viajo a Cuba, tuve una semana, y en uno de esos días, dentro de lo que era la forma del protocolo cubano, una noche, en el lugar donde yo me alojaba, llega Fidel Castro con su secretario privado y tuvimos una reunión que duró desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana. Bueno, todos sabemos que Fidel Castro era noctámbulo y que además le gustaba hablar mucho, digamos. El objeto de la entrevista fue fundamentalmente interesarlo en este esfuerzo por neutralizar la posibilidad de una invasión a Nicaragua, y necesitábamos que él nos ayudara con el ala más intransigente o más dura del sandinismo para tender la mesa que después llevó adelante el Grupo Contadora, que además fue creado específicamente para que se metiera en el medio de esta negociación, quitando a la OEA como principal, digamos, herramienta de negociación, porque todos sabemos que la OEA, por lo menos en aquellos años, reflejaba la política panamericanista de los Estados Unidos y hubiera terminado en definitiva avalando una invasión, como lo hizo en el caso de Santo Domingo muchos años antes. Entonces, bueno, la idea era que Fidel Castro colaborara desde ese punto de vista y también colaborara en el caso específico de Argentina con neutralizar la acción guerrillera del grupo Manuel Rodríguez en Chile, que nos traía dolores de cabeza muy grandes a nosotros porque estábamos en pleno proceso de juzgamiento de las juntas militares y los golpes que daba la guerrilla en Chile se reflejaban en Argentina porque la guerrilla traspasaba las fronteras y usaba la Argentina como santuario. Y además seguía siendo un pretexto para que la dictadura de Pinochet mantuviera tensa las Fuerzas Armadas y evitaba que se formara una coalición democrática, como después ocurrió. En ese momento Ricardo Lagos estaba preso y Alfonsín encabezaba una campaña internacional por la libertad de Ricardo Lagos, a quien se veía ya como el que podía llevar adelante el intento de la concertación. Y bueno, esa reunión de 5 horas con Fidel Castro fue tal vez la experiencia política más rica que tuve en más de 50 años de militancia política, y trajo como resultado que se avanzara en ese proceso del Grupo de Contadora. Efectivamente, finalmente no hubo invasión norteamericana a Nicaragua, al contrario, hubo un proceso electoral y democrático. Se resolvió esta situación que se planteaba con el Grupo Manuel Rodríguez en Chile, y además de ahí surgió de esa charla la visita que ese mismo año, en el año 86, yo estuve en abril, en octubre hace Alfonsín a Cuba, siendo el primer presidente en ejercicio de Argentina que visitó Cuba y el primer presidente latinoamericano que lo hizo desde que la OEA le impuso el bloqueo allá por el año 61 o 62.
Carloncho, ¿me autorizas una repregunta? Pero, por favor, Darío, la idea es justamente que hagas todas las preguntas que habíamos, sobre los temas que habíamos pautado previamente, así que yo me limito simplemente a escucharlos y me sorprende algo de lo que está diciendo, doctor Moro, que siempre se tuvo al doctor Alfonsín como un gran estadista, uno de los pocos estadistas presidentes que hemos tenido, pero todo lo que usted está ahora comentando agranda todavía esa imagen que no fue muy difundida en su momento. Sí, efectivamente, es así. Bueno, Alfonsín siempre se caracterizó, reitero, por una gran capacidad anticipatoria, ¿no? Si hubo una característica del liderazgo de Alfonsín fue precisamente esa. Bueno, lo demostró también cuando se transformó prácticamente en el único dirigente político de la Argentina que, corriendo todos los riesgos que eso significaba, cuando se produjo el trágico episodio de Malvinas, decididamente se opuso a esa digamos, aventura militarista que llevó adelante la Junta Militar. Darío, sí. Vuelvo con el tema de su visita a Cuba en 1986 y rescato dos de los tantos elementos riquísimos de su relato, doctor Moro. Uno, cuando citó a la OEA, ¿no? Y recurrentemente, cada vez que aparece ese organismo multilateral hemisférico, son tiempos o de retroceso de la integración latinoamericana o de contraofensiva estadounidense, como estamos viendo en estos días, por ejemplo, con la visita del secretario de Defensa norteamericano en la región, precisamente alentando el aislamiento de Venezuela, valiéndose de la OEA. Pero volviendo a lo que usted contaba de Fidel Castro, me interesaría conocer también, si es posible, cómo fue construida la arquitectura de esa visita del presidente Alfonsín, porque recordemos que en aquel momento, en la joven transición democrática, la hostilidad hacia la política externa de Alfonsín no era poca, especialmente, o entre otros aspectos, la que se disparaba desde las columnas de política externa de La Nación y de Clarín, que tildaban al canciller Caputo como una especie de brazo soviético incrustado en la Casa Rosada. ¿Cómo fue ese proceso para el viaje, finalmente la visita de Alfonsín a La Habana? Muy interesante su pregunta, porque efectivamente una vez que quedó establecida la posibilidad de esa visita, a la que Alfonsín se sentía sumamente comprometido por varias razones. En primer lugar, porque debía devolver el gesto de Fidel Castro, que contribuyó de manera decisiva a evitar estos conflictos y que esa contribución consolidaba las democracias. Yo quiero decir que Fidel Castro tenía muy en claro, en esa etapa al menos, que la posibilidad de romper su aislamiento pasaba por la consolidación de los procesos democráticos. Y además fue la etapa en la que él inicia también una especie de acercamiento, reconciliación con la Iglesia Católica. Él se daba cuenta de que su posibilidad de mantener el proceso revolucionario en Cuba incólume implicaba la necesidad de que esos procesos democráticos se fortalecieran y se desarrollaran y crecieran en el continente. Entonces Alfonsín necesitaba devolver ese gesto. Además de que, bueno, siempre en la Argentina, de alguna manera, tanto en este gobierno como en gobiernos anteriores, el propio Perón, etcétera, sobre todo en la gestión de Helvar, tuvieron una actitud colaborativa con Cuba, incluso desde el punto de vista económico. Pero era riesgoso, porque además Alfonsín venía de hacer ese discurso que hizo en los jardines de la Casa Blanca frente a Reagan, cuando deja en su bolsillo el discurso protocolar que llevaba escrito y que ya había anticipado, como corresponde en estos casos al presidente anfitrión, e improvisa un discurso donde precisamente, advirtiendo el riesgo de una invasión a Nicaragua, le dice con todas las letras que las jóvenes democracias de América Latina no van a tolerar nuevas intervenciones en el continente. Ya la situación era un poco tensa, digamos. Entonces, paradójicamente, Caputo, cuando Alfonsín plantea, yo estaba presente en esa reunión en Olivos porque traía ese mensaje de Fidel Castro, cuando Alfonsín plantea la posibilidad de la visita a Cuba, Caputo
le dice que era tirar demasiado de la cuerda, digamos, porque ya nos habíamos metido en el patio trasero, o lo que Estados Unidos entendía que era su patio trasero, le habíamos parado la mano con el tema de la invasión a Nicaragua, etcétera. Entonces Alfonsín dice, bueno, vamos a hacer una cosa, no voy a ir exclusivamente a Cuba, vamos a hacer un viaje por los países socialistas y lo culminamos en Cuba, para que no aparezca como un viaje exclusivamente en favor de Cuba. Y efectivamente el viaje inicialmente empezó por la Unión Soviética, no me acuerdo qué otro país del área socialista visitó, y terminó recalando en Cuba, que fue, bueno, una recepción extraordinaria. 500.000 de cubanos se volcaron a las calles de La Habana a recibir al presidente Alfonsín, por quien Fidel Castro además tenía una particular admiración y afecto. Ahora, doctor Moro, usted hizo mención al momento en el cual Alfonsín, en los jardines de la Casa Blanca, escucha el discurso del presidente Reagan, guarda su discurso y decide improvisar respondiéndole, lo mismo que hizo en su momento en el Te Deum famoso, que subió al púlpito pidió la palabra y ahí habló. ¿Podría darnos más detalles de cómo fue ese momento? ¿Qué fue lo que lo irritó tanto? ¿Qué fue lo que, perdón? ¿Qué fue lo que lo irritó tanto del discurso del presidente de Estados Unidos como para...? Venía ya muy preocupado, reitero, por la situación que se estaba viviendo y además por la persistencia de Reagan. Reagan pierde la primera votación en el Congreso de los Estados Unidos para respaldar a los contras, gana la segunda votación, pero además, como ustedes recordarán, todo esto además culminó en un gran escándalo, porque además el gobierno de Reagan buscaba financiamiento ilegal para los contras. Me acuerdo del escándalo que hubo un juicio famoso, que creo que se llama el Irán Gate, el Irán Gate, y bueno, y Reagan seguía persistiendo, digamos, en esa actitud soberbia propia de la política del garrote de Estados Unidos, etcétera. Y bueno, Alfonsín creyó que en ese momento no debía, yo no recuerdo exactamente cuál fue el discurso de Reagan, pero me parece que más que el discurso era la información que Alfonsín ya iba llevando durante su viaje, que indicaba que el gobierno de Reagan seguía insistiendo y persistiendo en la idea de una intervención, y me parece que eso fue lo que disparó esa decisión de Alfonsín ¿Y el tema de la deuda externa no estaba relacionado ahí? También, sí, él hizo referencia también al tema de la deuda externa. En materia de deuda externa, el gobierno de Alfonsín, sobre todo en la gestión de Grispun como ministro, que ustedes recordarán fue el primer ministro del gobierno de Alfonsín. Y el mejor, que no sé, sí, yo también después me gustaría que nos contara cómo fue que lo obligaron a que lo saque. Bueno, a ver, antes que nada le quiero decir... Sí, terminemos con lo anterior, sí. Sí. A ver, durante esa etapa, la primera etapa del gobierno, el gobierno de Alfonsín, y concretamente Grispun, intentaron armar lo que se denominaba el Club de Deudores. Porque toda Latinoamérica estaba, digamos, atada a una deuda impagable, no solamente la Argentina. Entonces Alfonsín creía, y Grispun, que la manera de fortalecerse en una mesa de diálogo era conformar un club de acreedores para sentarse a discutir el tema de la deuda. Ahora, ¿cuál era el inconveniente? Bueno, entre otras cosas, precisamente que todavía Latinoamérica no tenía en su mapa gobiernos democráticos, había todavía muchos gobiernos militares, autoritarios, etcétera, en general monitoreados por Washington, con ministros de economía con concepciones neoliberales. Entonces cada vez que Grispun llamaba a alguno para interesarlo en el tema de la creación del club de deudores, después que hablaban con Grispun levantaban el teléfono y le avisaban a Washington, mirá que acá hay un loco que quiere formar un club de deudores, etcétera. Entonces también ese era un tema de mucha tensión con los Estados Unidos, y bueno, en esa batalla perdimos. Ganamos desde el punto de vista de la batalla política,
porque pudimos consolidar el proceso democrático, extenderlo en toda Latinoamérica, consolidar los procesos de integración regional como hablábamos recién, lograr que el sur del continente fuera declarado zona de paz, pero perdimos la batalla en la pulseada contra los acreedores externos. Darío. Carloncho, me da la palabra. Es más, toda tuya. Es una forma risueña. Diputado, sobre lo que hablamos hace un instante, acerca de aquella decisión de ir o no ir a La Habana, de primero hacer una visita por países socialistas, pero en particular, porque eso lo recuerdo bastante, sobre la hostilidad de algunos grupos periodísticos que se mantuvieron prácticamente incólumes desde entonces y que mantienen posiciones bastante parecidas de ayer a hoy, contra la política externa que se encarnaba en la cara de Caputo, en el nombre de Caputo, pero que en rigor era el ataque a la política externa en general del presidente Alfonsín, ¿no? Sí, efectivamente, era así. Bueno, lo que pasa es que estos medios de comunicación a los que usted hace referencia, que fundamentalmente son los en aquel momento eran los dos grandes diarios de la Argentina, y ahora, por lo menos en un caso, es un grupo hegemónico en materia de medios que excede a un diario y representa mucho más que eso. En general han sido voceros de las políticas de Estados Unidos. Tienen fuertes vínculos sus columnistas con la embajada, y además comparten una visión estratégica. En este momento eso está en carne viva, porque ahora estamos desgraciadamente en la etapa de la recolonización del continente, todo el proceso de desgaste que han sufrido los gobiernos populares y democráticos del continente tienen como consecuencia el establecimiento en muchos casos de estados de excepción. Bueno, el caso más evidente es Brasil. En este proceso de recolonización vienen por los recursos naturales del continente, a diferencia de lo que ocurrió en la década del 90, que vinieron precisamente a través del instrumento de la deuda externa por el capital social y por el capital que a través de las empresas públicas habían construido los pueblos latinoamericanos. Esta vez es distinto, vienen por el petróleo de Brasil y Argentina, por las minas de litio de Chile, Bolivia y Argentina, por los acuíferos. Nosotros en este momento en nuestro país estamos teniendo simultáneamente hoy la presencia de la delegación del Fondo Monetario Internacional y a su vez la presencia del secretario de Seguridad de Estados Unidos, el virtual jefe del Pentágono. Bueno, eso habla de todo el proceso, de todo el retroceso que estamos viviendo respecto a la etapa que acabamos de analizar, que fue la etapa del desarrollo y el avance de la democracia, la paz y la integración regional. En ese punto, uno... Perdón, levanten un poco... Sí, a ver si pueden levantar un poco el sonido. En ese punto, uno lee que Colombia anunció que se retira del UNASUR. Uno ve la actitud de Argentina, de Brasil, respecto a las relaciones con los otros países del Cono Sur, y ve no solo un retroceso, sino que prácticamente un querer deshacer todo ese camino que se inició allá con Sarney y Alfonsín. Absolutamente, ellos quieren demoler los procesos de integración, el Mercosur, UNASUR, la CELAC, que ya era una escala incluso superior, y que fueron determinantes en la estabilidad democrática del Cono Sur. En la estabilidad democrática y en el incipiente desarrollo económico. Exactamente. De la región, que además nos permitió también trazar nuestras propias decisiones de política internacional o geopolíticas, abriéndonos a un diálogo con Rusia, abriéndonos a un diálogo con China, fortaleciendo el camino de los BRIC, buscando un banco. Bueno, por eso sí. Era un proceso que venía avanzando y bueno, hoy lo quieren destruir. Yo en términos prácticos le voy a poner dos ejemplos. Así como Alfonsín actuó para neutralizar un conflicto en Nicaragua,
o en la región centroamericana, también hay que recordar que siendo secretario de la UNASUR, Néstor Kirchner promovió la paz entre precisamente Venezuela y Colombia, que en aquel momento todavía estaba en vida Chávez, y creo que Colombia lo presidía Uribe. Y viajó, y la UNASUR jugó un papel muy importante y se neutralizó la posibilidad de un conflicto que hoy vuelve a plantearse y a instalarse, y estamos incluso en un riesgo muy serio de un conflicto armado, yo creo que fabricado en la frontera entre Colombia y Venezuela. Y no solamente eso, Néstor Kirchner viajó a Colombia y fue un factor también importante en la devolución de los rehenes que en ese momento tenía la FARC. Mientras tanto, hoy tenemos un presidente en la Argentina que, por el contrario, anda tirando nafta por el continente, pidiéndole a Estados Unidos intervención en Venezuela. Esa es la diferencia que hay entre los que tienen un proyecto democrático y aquellos otros que, bueno, están atados a las decisiones geopolíticas del complejo militar industrial de Estados Unidos. No, incluso países como Bolivia, Ecuador, tenían el apoyo del resto del Cono Sur, y eso les facilitaba, o al menos entorpecía cualquier intento de golpe. Obviamente, claro, bueno, eso también fue un paso enorme. Ustedes recuerdan la famosa cláusula democrática del Mercosur, ¿no? ¿Darío? Sí, en ese sentido, doctor Muró, precisamente está llegando ahora a Buenos Aires el secretario de Defensa, también apodado Perro Rabioso. El Perro Rabioso, sí. Como se lo conoce, a James Mattis, y parece que el apodo no es una exageración, que en los 2 días que estuvo aquí en Brasil, oyéndolo, coincidía en silencio, instó prácticamente a la desestabilización regional. Claro que no se trata de ser catastrofistas, pero pareciera que aquel eje Sarney-Alfonsín, más tarde Kirchner-Lula, más tarde Cristina-Dilma, en favor de una consolidación regional y una palabra que era siempre repetida como tópico fundamental, paz regional, estaría revirtiéndose en un eje, en todo caso, Buenos Aires-Brasilia, sabiendo que a este gobierno le queda muy poco tiempo, el de Temer, como factores de desestabilización regional. Pero más que eso, vamos en la región, o hay una tendencia hacia regímenes de muy baja calidad democrática y cuasi autoritarios. Y lamentablemente yo le tendría que dar una respuesta afirmativa. Creo que estos grupos dominantes han llegado a la conclusión de que la democracia no les sirve. Entonces, sin volver a los tradicionales golpes de Estado protagonizados centralmente por las Fuerzas Armadas, están buscando nuevas formas que signifiquen democracias de baja intensidad, restringidas, limitadas, condicionadas, lo que en algunos casos se denomina estados de excepción. Fíjese el caso, bueno, usted conoce mejor que yo, el caso de Brasil. Se desaloja una presidenta elegida por millones y millones de compatriotas en el marco de un golpe de Estado parlamentario. Se encarcela al principal líder de la oposición y quien encabeza las encuestas. La verdad es que voy a aprovechar que usted está en esta comunicación para preguntarle ahora yo a usted cuál es la visión que tiene respecto a qué va a suceder en Brasil. Ayer estábamos en una reunión de dirigentes políticos de distintos signos, algunos con larga militancia y otros no tan extensa, pero también buenos cuadros políticos, y nadie atinaba a dar una respuesta contundente acerca de qué va a ocurrir en Brasil a 2 meses vistas de una elección que lo único que genera es una enorme incertidumbre, porque tal vez la única certeza que tenemos es que lo van a proscribir a Lula, pero después no tenemos ninguna otra certeza de cómo va a originarse allí esta situación. Sabemos, si es que no tenemos mala información,
que las Fuerzas Armadas en Brasil han vuelto a tener un papel relevante. Nos hablan de encuestas que dicen que las Fuerzas Armadas tienen una consideración positiva en la sociedad de Brasil, pero bueno, realmente vemos la existencia de un estado de excepción. Sí, aceptando por un momento este cambio de roles que no correspondería, porque mira que está preguntando, pero es cierto, la previsión más realista es que Lula será proscripto. Mañana precisamente aquí en Brasilia, pese a todo, él va a entregar su solicitud, formalizará en rigor su candidatura. Solo por una información que tiene pocas horas, estuvo hoy aquí precisamente respaldándolo a Lula, el Premio Nobel de la Paz Pérez Esquivel, y obtuvo una audiencia con la presidenta del Supremo Tribunal Federal, a quien le planteó que en su opinión Lula es un preso político y que le informaba de la opinión también del Papa respecto de las limitaciones democráticas que está sufriendo el país. Un episodio que, claro, no es más que protocolar, pero también indica cierta percepción de la realidad que desde el Poder Judicial, que ha sido un apéndice de este golpe, empiezan a tener sobre la percepción internacional de esto que para muchos fue un golpe de Estado institucional. Para más datos sobre esa percepción internacional, no solo el Papa ha dado señales de respaldo a la libertad de Lula, sino 6 ex jefes de Estado socialdemócratas europeos hace 2 meses, y hoy el propio New York Times le concedió una columna a Lula para que expusiera su punto de vista. En suma, salvo para la opinión pública y para el sistema político local, y una opinión pública muy asfixiada por desinformación, en el resto del mundo parece haber una suerte de consenso sobre que en Brasil ya no hay más democracia. No supiera decirle cómo llamar a este régimen, pero democrático no es. Ahora, Darío, usted, doctor, hay un aspecto de la pregunta del doctor Moró, que es, que has comentado varias veces en las columnas acá vos, que es el avance y la casi insubordinación del poder militar respecto al gobierno democrático anterior y respecto a la actual parodia de Temer. Por cierto, un poco ese eje también lo plantea el doctor Moró al hablar de la buena imagen que tienen los militares. No es el caso ahora caer en una digresión, pero probablemente contribuye a la buena imagen de los militares la impunidad jurídica y periodística de que gozaron los militares todos estos años, porque como bien sabemos no hay un solo militar procesado, porque la misma ley de amnistía dictada por Viñones y creo que anulada por el doctor Alfonsín, sino el mismo día que asumió, 2 o 3 días después, me parece que ya fue en diciembre del 83, así fue, aquí en Brasil sigue en vigencia. ¿Perdón? No, digo que así fue, sí, efectivamente, acá se anuló a las 48, 72 horas de asumido en el gobierno democrático. Fíjese, aquí todavía está en vigor. Eso ayuda mucho a entender por qué esa buena imagen, y como recién aportaba Carloncho, esto hace que desde, por lo menos el punto de vista nuestro, el poder, sea cual sea el resultado de las elecciones, ya está militarizado, es decir, el factor militar fue consolidándose conforme se desgastó el gobierno cívico que derrocó a Dilma Rousseff. Como notará, doctor Moró, yo no me animo a hacer previsiones porque sería muy arriesgado, pero no vamos por buen camino en Brasil, y lo que hay que esperar más probable son tormentas que días de sol y de remanso democrático. Ahora, Darío y Moró, fíjense qué curioso, en ambos casos el poder judicial, que ha caído en su nivel de excelencia que supo tener en algún momento a lo más bajo que se pueda concebir, a tal punto que nadie aprobaría un examen en la Facultad de Derecho si dijera las cosas que se están haciendo hoy. Sin ese poder judicial que condena por un lado a Lula por el simple hecho de considerar, aún sin prueba, así lo dice el juez Moro,
pero teniendo en cuenta que los vecinos del departamento dicen que es de Lula y que ahí se encontró una camiseta del club de fútbol al cual adhiere Lula, con eso lo condena. Y en la Argentina, sin indagatoria, hay gente detenida o gente que sin una condena firme, como el caso del ex vicepresidente Vudú, queda encarcelado, mientras que policías que han asesinado gente hasta que la corte no dicte la sentencia definitiva están en libertad, demuestran que esto es mucho más amplio de lo que uno podría creer, y la decadencia que hay en los niveles democráticos es más profunda. No sé si me equivoco o si comparten. Absolutamente. Además, el cuadro que nos acaban de describir de Brasil, salvo en relación al peso de las Fuerzas Armadas, es casi calcado de la Argentina o viceversa. Acá hay una combinación del poder mediático y de sectores del poder judicial que han actuado para demoler el prestigio de los gobiernos democráticos, para modificar su origen legítimo, y en Argentina también está ocurriendo que el factor externo es el que más nos está ayudando en este momento, porque también aquí el juego que hacen los medios de comunicación concentrados, etcétera, tiene a buena parte de la población, yo no sé si anestesiada, pero por lo menos distraída, tal vez no en la misma medida en que en Brasil. La Argentina tiene una historia política probablemente un poco más rica, es una sociedad más movilizada, pero bueno, pero no hay muchas diferencias, porque fíjese usted, en Argentina hay una campaña de estos grupos concentrados y de los grupos mediáticos contra la figura del Papa. Claramente hay una campaña de desprestigio que se viene desarrollando, pegándole al Papa muy duramente, precisamente por las definiciones que el Papa tiene. La Corte hoy, felizmente, la Corte Suprema de la Argentina hoy corrigió una situación intolerable. Se había desconocido un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso de Milagro Sala, ¿no fue? Claro. Que ordenaba la detención domiciliaria y fue abruptamente sacada de ese lugar, trasladada a un penal con riesgo de su vida. Bueno, no hay muchas diferencias, más que las diferencias históricas, las características que han tenido los procesos de restauración democrática en América Latina, a los que recién se ha hecho referencia, pero hay una matriz común, y esa matriz común tiene un origen. Yo creo que el origen está en aquellos sectores, reitero, que quieren recolonizar el continente, ¿no? Ahora, Darío y Moró, la vez pasada, Darío, yo te decía que cuando Temer abandone la presidencia, va a ser detenido sí o sí por las causas que ya tiene, en las cuales hay prueba, filmaciones, grabaciones, donde están cometiendo delitos. En ese contexto, como hipótesis, yo te planteaba hasta qué punto Temer no va a favorecer una intervención militar para evitar entonces ser detenido. Y, doctor Moró, en la Argentina, así como vamos, es muy probable que caigamos en default, y es muy probable que a fin de año este gobierno tenga que salir por la ventana, por no sé dónde, y posiblemente muchos de ellos también caigan presos. Bueno, no sé si primero va a responder Darío. No, diputado, por favor. No, a ver, sin jugar a las adivinanzas, sino mirando un poco con cierto grado de capacidad anticipatoria que uno adquirió, como le ocurre a los médicos después de un ejercicio prolongado de la profesión. Yo diría sí, que la Argentina está al borde de una situación de crisis muy profunda. Acá se ha producido un desquicio económico, social, y vamos camino a un desquicio institucional.
Probablemente, efectivamente, haya sectores de lo que se denomina el círculo rojo, que no es más que los poderes dominantes de la Argentina, que hayan llegado a la conclusión de que con el gobierno de Macri no llegan o no les alcanza, y estén pensando en algún tipo de alternativa de esta naturaleza. No somos nosotros, paradójicamente, los que estamos embarcados en una aventura golpista o de golpe institucional, todo lo contrario. Somos los más interesados en que se sostenga el sistema democrático. Pero probablemente un sector del PJ que sabe que no tiene legitimidad popular esté pensando en alguna alternativa de esa naturaleza mientras disimula su actitud haciendo cierto grado de colaboracionismo. Y además, Pichetto, ¿habla usted, por ejemplo? Por ejemplo. Y además, me parece que, bueno, algunos de estos poderes dominantes, el Grupo Clarín, etcétera, están tanteando esa posibilidad porque ven que la caída del gobierno de Macri, digo, la caída en términos de consideración en la opinión pública, es muy fuerte. Pero tenemos el problema de que a su vez esta gente que siente que no tiene, digamos, legitimidad popular como para competir en un proceso electoral, etcétera, se toca con el gobierno, que a su vez siente que la democracia no le sirve para llevar adelante este plan de ajuste. Por eso estamos en muchos riesgos en la Argentina, además del riesgo de un default, además de los riesgos que se originan en la masacre social que el gobierno está llevando adelante, porque no se lo puede calificar de otra manera. Estamos empezando a tener riesgos institucionales. Eso significaría, diputado, que, digamos, los que más juegan a la alteración del régimen democrático sería la Casa Rosada. Pero en términos de ejecución de eso, ¿cómo sería? ¿Una postergación de las elecciones? ¿Una suspensión de las garantías? ¿Qué formato adquiriría? Mire, acá las garantías se están perdiendo, ¿no? De hecho, hoy sería una temeridad decir que estamos viviendo un Estado de Derecho pleno. Acá se inventan procesos, se fabrican causas, se tira por la ventana el Código de Procedimiento, bueno. Ni las normas básicas procesales se respetan. Absolutamente. Pero es una pregunta que no tiene una respuesta contundente, como no la tiene la que acabo de formular yo respecto a qué está por ocurrir en Brasil. Me parece que está claro cuál es la intencionalidad política tanto de la Casa de Gobierno como de otros sectores, que es limitar, restringir los procesos democráticos. Ahora, ¿cuál va a ser el desemboque de esto? Bueno, es más difícil, o qué forma puede adoptar eso, es más difícil de definir. Reitero, este es un pueblo muy particular, el pueblo argentino. Nosotros tenemos una experiencia política con otra configuración. En la medida en que esta confluencia de factores negativos para el gobierno actual se incrementan, ¿crece la probabilidad de que sea encarcelada la expresidente Cristina? Bueno, están los poderes dominantes, el gobierno, están en una desaforada carrera pretendiendo encarcelar a Cristina y sobre todo inhibirla de participar eventualmente de un proceso electoral. Eso está muy claro. Toda esta movida que se está haciendo tiene como objetivo obtener el desafuero y encarcelarla. De eso no tengo ninguna duda. Desafinados al aire. Y continuamos con Desafinados, dialogando con el diputado Leopoldo Moró y con Darío Pignotti. Gracias por esperar en línea a ambos. Y estabas, Darío, preguntando acerca de la posibilidad de que Cristina vaya presa. También te habíamos preguntado yo de la posibilidad que Temer, para no ir preso, que inevitablemente iría al terminar el mandato, promoviera algún tipo de golpe militar. Lo cierto es que el Poder Judicial en ambos países ha dejado de respetar las normas, tanto los jueces como las cámaras como las cortes. Las normas básicas que, por ejemplo, decíamos en Argentina,
policías con condena de casación, pero no de corte, por asesinato, están excarcelados hasta que la corte se defina. En el caso del ex vicepresidente Boudou, no se le dio la excarcelación y se lo detuvo a pesar de no tener la sentencia firme. Ahora, la pregunta que le hago a ambos es la siguiente: ¿al poder económico no le favorece más la estabilidad democrática para seguir haciendo negocios que cualquier situación no controlable que se pueda llegar a dar? Bueno, a ver, en términos teóricos eso debería ser así. Es más, en la etapa que corrió del 2003 al 2015, los grupos económicos, por lo menos nacionales, atravesaron una etapa de bonanza, de crecimiento, de ganancias. El campo no ganó nunca tanto como con Kirchner. No, y el sector industrial, y el sector comercial, y el consumo se desplegó y se desarrolló, y la inversión productiva creció, y el número de pequeñas y medianas empresas, sobre todo de carácter industrial, se multiplicó. Pero bueno, los grupos más concentrados se sintieron afectados por estas políticas de distribución del ingreso, porque el problema de ellos muchas veces no es lo que ganan, sino lo que dejan de ganar. Entonces me parece que tomaron la decisión de terminar con una política económica que, sin apelar a las recetas clásicas del neoliberalismo, fue capaz de cambiar la matriz distributiva en la Argentina, de generar procesos de inclusión, etcétera. Pero quería hacer una referencia, si ustedes me permiten apartarme un segundo. Con mucho gusto. Al tema que acaba de plantearse en relación a que el Poder Judicial en la Argentina ha dejado de lado, incluso desde lo formal, todos los procedimientos que son propios de... Sí, eso lo mencioné yo, y es más, le agrego algo. Aún en el gobierno militar, con declaraciones en sede policial manchadas en sangre, los jueces nombrados por el Poder Judicial militar tenían la delicadeza, entre comillas, de respetar, también entre comillas, el proceso penal. Las cámaras también, la corte también. Venía la mentira ya desde el vamos, pero la formalidad, que es lo que en definitiva rige todo. Hay una película muy famosa, La noche de Varennes, donde detienen a Luis XVI cuando intenta huir, que va de cochero. Y hay uno que sería Voltaire, que dice, cuando ve el ropaje que pensaba ponerse al otro día Luis XVI, dice, si se hubiera puesto eso, no lo detienen. ¿No? Es como que las formas son trascendentes, son mucho más importantes de lo que uno cree. Bueno, pero y ya no se respetan. No, quería señalarle algo que ha ocurrido en estas últimas 48 horas. En este procedimiento, no sé cómo llamarlo, que lleva adelante Bonadío y Stornelli, que desde el principio es absolutamente ilegal, etcétera, etcétera, se ha dado una situación que habla a las claras de cómo se manipula una causa judicial. En esos procesos de arrepentimiento, la mayoría de los empresarios quisieron aliviar su situación diciendo, bueno, nosotros en realidad lo único que hicimos fue poner plata para una campaña electoral, salvo uno, que era el ex titular de la Cámara de la Construcción, Wagner, que dice que se había montado un proceso de cartelización de la obra pública. Vaya la noticia, eso ya ocurre hace décadas. Precisamente el grupo Macri se benefició de esa cartelización. En la época de la dictadura militar arrancó con 7 empresas y cuando terminó el régimen militar ya tenía 47. Dice que eso se inició en el 2004 y dice que las empresas que se cartelizaron las nombra, y entre las que nombra IEXA. En el año 2004 IEXA todavía formalmente pertenecía a Franco y Mauricio Macri. El juez es a los únicos que no ha citado la causa. Y al primo,
Calcaterra lo escarceló, es decir, le dio la exhibición de prisión. Sí, cuando en realidad están confesando... Le dio la exhibición de prisión incluso contra el espíritu de la ley del arrepentido, porque la ley del arrepentido o del imputado, ¿cómo es que se denomina? Bueno, el arrepentido, el imputado colaborador. Se dice que para lograr un beneficio tiene que ir hacia arriba en la información que brinde. Y Calcaterra fue hacia abajo porque dijo que en realidad él se presentaba para salvar a su segundo, Sánchez Caballero, a que él le había dado la orden de entregar ese dinero. Él se autoincrimina, no apunta hacia arriba, sino apunta hacia abajo y lo dejan inmediatamente en libertad. Y fíjese más, doctor Moró, están reconociendo una asociación ilícita y todos deberían haber quedado detenidos. Claro, pero acá no importa la puerta giratoria, importa cuando ocurre con un chico que se roba un pedazo de pan, la puerta giratoria. Claro, pero los abogados de estas personas no han tenido la mínima inteligencia de decirles, miren, si ustedes declaran esto, están reconociendo haber participado en esa asociación ilícita. Sí, pero ¿sabe qué, doctor? Tienen la certeza de la complicidad del juez y del fiscal. Y esto es lo grave. Que además no estamos frente a un juez, estamos frente a un matón, que es diferente a un juez. Y una cámara que también hace lo mismo y una corte que hace lo mismo. Absolutamente, porque acá hay además una ligazón, una sociedad entre Lorenzetti, Ursun y Bonadío, que está orientada en esta dirección. Discúlpeme que le haga algo que parece, en realidad es casi una broma lo que le voy a decir. Los grandes defensores de la República están involucrados en los aportes truchos y afiliaciones truchas como Carrió y la Hormiguita. En estos días no han hablado nada. No, porque en realidad la defensa que hacían ellos de los valores republicanos era una defensa hipócrita, absolutamente hipócrita. También fíjese cuál es la diferencia que hay entre el tratamiento que tiene toda esta cuestión y el que ha tenido el caso de los aportes truchos. En el caso de los aportes truchos no hay 100 arrepentidos, hay como 1000 personas que han dicho que le fue sustraída su identidad, que se han presentado voluntariamente, no como arrepentidos, a decir que fueron estafados, que no hicieron aportes, y sin embargo nadie ha tomado medidas procesales para resguardar esa información. Y porque salió el cuaderno Gloria, fotocopias que no se pueden peritar, que no se puede saber si se escribieron todo en un día o a lo largo de años, que aparecen todas las tapas, y fíjese usted que cuando avisan más de 8 veces que hay una pérdida de gas, vuela y 2 personas mueren, cuando fue lo de Cromañón, Ibarra tuvo que irse. Cuando fue lo del penal de Magdalena, Solá zafó. Pero, y eso que la Comisión Provincial por la Memoria había presentado una habeas corpus la semana anterior avisando que de haber un incendio no se contaba con los medios para apagarlo. Y en este caso Vidal meten preso al gasista y con eso pretenden terminar todo. Sí, bueno, también ocurrió lo mismo con la tragedia de Once. El Motorman prácticamente ha tenido una pena menor, que ni siquiera de cumplimiento efectivo, y sin embargo se ha inventado la responsabilidad mediata del ministro del área, y está preso el ministro del área y el Motorman está en libertad. Doctor Moró, Darío Piñotti, no sé, Darío, si tenés alguna pregunta más para hacer. No, para nada, los estaba escuchando con mucha atención y apenas resumiría los comentarios de ustedes en una foto tomada hace 3 o 4 años en Argentina, precisamente en la que aparecen codo a codo Bonadío y el juez Sergio Moro brasileño. Sí, hay otra foto de hace poco tiempo atrás, 4 de julio, en la embajada norteamericana, en la celebración del Día de la Independencia. El nuevo embajador estadounidense los recibe simultáneamente en la escalera de entrada a Bonadío y a Stornelli, que se inclinan y le dan la mano.
Doctor Moró, no sé si recuerda, el año pasado, a fines, diciembre creo, usted con una honestidad tremenda reconoció la existencia de los carpetazos. Y cuando uno ve que el ex juez, ay, no me sale el nombre, del anillo de diamante que después... Ollarvide, ahora llora y cambia de opinión, ¿qué carpetazo tendrán? No, infinito, como casi... A ver, yo sería injusto si dijera que todos los jueces federales están en la misma situación. Obviamente que no. Conozco a algunos jueces federales de una enorme integridad cuyo... No, hace poco murió Leopoldo Schifrin, por ejemplo, un juez... Y hay algunos en actividad cuya integridad me consta, sobre todo en La Plata, y no los quiero nombrar para no perjudicarlos porque este gobierno persigue a los jueces independientes. Pero lo cierto es que hay muchos jueces, sobre todo en el caso de Comodoro Pi, que efectivamente actúan por miedo a los carpetazos. Y no hay nada más dañoso, más grave para el sistema democrático que jueces que son extorsionables o que tienen miedo. Bueno, Comodoro Pi, y fíjese qué curioso, salvo Servini de Cubría, durante el menemato, todos recibían de la DEA y del Ministerio del Interior un sobre. Sí, bueno, y de la CIDE. Doctor Moró, le agradezco muchísimo y no lo tome, tómelo de la mejor manera. Tengo un aprecio y me agrada mucho escucharlo, y su programa de radial lo escucho siempre y realmente aprendo mucho. Bueno, le agradezco muchísimo, me abruma sus palabras, pero bueno. No, esto va destinado a que siga hablando con nosotros cuando lo llamamos. Pero tranquilo. Eso lo hago no solo por estas palabras, sino fundamentalmente porque me he sentido muy cómodo en esta conversación con ustedes. Y recuerde que tenemos un compromiso, lo vamos a invitar a que venga y así participa en el radioteatro de la última media hora. Pero con todo gusto. Y les agradezco infinitamente la oportunidad de esta charla. Nosotros a usted. Darío, despedite de doctor Moró. Primero, muchas gracias, Carloncho, por invitarme a ser tu panelista y por supuesto agradezco la deferencia del doctor Moró, el tiempo que nos dedicó y la riqueza de sus respuestas, que ahí está seguramente lo más importante. Buenas noches. Bueno, gracias, Darío, que le vaya muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas noches a los dos. Vamos al primer tema musical de la noche.